En primer lugar, subrayar todo lo que exponía el diputado Greci y la diputada Salle, que acompañamos lo que allí se manifestaba. Nosotros no vamos a acompañar este proyecto y lo hacemos en la profunda convicción del respeto absoluto por la vida humana, en defensa de los más vulnerables y en nuestro rol garantista para toda la sociedad. Esto no es un tema sencillo, como cada uno de los diputados lo decían. Cuando se evalúa la posibilidad de terminar con la vida de las personas, merece la más profunda reflexión, analizarlo desde múltiples perspectivas, las éticas, jurídicas, médicas, antropológicas, etc. Quizás, y haciendo una reflexión, si me permite, señor presidente, este tema una vez más cayó en el ellos y nosotros. Con la diferencia de que pasa las barreras partidarias. Acá el ellos y nosotros es la eutanasia y de un lado y del otro. Y esto lo manejamos porque a través de los años, a través de las discusiones, hoy llegamos a este punto donde vamos a exponer por qué es mala la ley y también por qué no vamos a acompañarla. Pero entre ese ellos y nosotros llegamos a este punto que hoy estamos discutiendo, en el cual nos merece a todos respeto. Yo respeto que haya diputados que estén a favor de la eutanasia, como pido que se me respete. Yo respeto que haya diputados que entiendan que es necesario o crean que se puede avanzar o que hay que avanzar. Ahora, lo que no tolero es el monopolio de la sensibilidad, el monopolio del humanismo. Eso no lo podemos tolerar. Porque todos los que estamos acá, que queremos y creemos en la muerte digna. ¿Qué significa muerte digna? Por ejemplo, el nombre del proyecto. Significa reconocer que en Uruguay hay muertes indignas. ¿Qué es una muerte indigna? Desde mi punto de vista, una muerte indigna es morir en la calle, tapado con un cartón. Eso es una muerte indigna. Ahora la muerte dentro de una institución de salud, con medicación, con sedación paliativa, acompañado de los seres queridos, después de haber transitado distintas etapas. ¿Eso es indigno? Mejor dicho, ¿esta es la única opción de muerte digna? ¿Le vamos a decir a la sociedad del Parlamento Nacional que esta es la muerte digna? ¿Que todo lo demás no? ¿O que hay muertes indignas? Porque si reconocemos la muerte digna hoy, estamos reconociendo que hay indignas. Ese es un mensaje complejo y que atrás del mensaje del nombre de muerte digna, lo que hay es querer esconder la verdadera causa, que es la eutanasia. Vamos a volver al nombre original, si es la eutanasia. No es muerte digna, es eutanasia. ¿Por qué lo estamos escondiendo? ¿Hay algún reparo en llamar eutanasia a la eutanasia? ¿En llamar a que se va a terminar con la vida? ¿A que se le va a poner fin? ¿A que se va a matar a la persona? ¿Hay reparos en eso? Llamémoslo por el nombre. Más allá de lo que estén de acuerdo o los que no estemos de acuerdo. Señor presidente, me voy a referir desde el punto de vista legal. Lo voy a hacer en distintos ámbitos, pero empezando por el legal. El artículo 44 de la Constitución establece un paso más y dice que el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Perfeccionamiento físico, moral y social, no es menor. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar la salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. Esto significa que el mandato constitucional no es solamente asistencial, sino es promocional. El Estado debe generar las condiciones para que cada habitante pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de su vida en todas sus dimensiones. Está claro que este proyecto en consideración no cumple con esto, pues no procura un perfeccionamiento físico, no procura un perfeccionamiento moral, no procura un perfeccionamiento social, todo lo contrario. El artículo 44 refuerza lo que es el artículo 7, que el Estado no solo debe proteger el derecho a la vida, sino que debe desplegar todas las acciones necesarias para preservarla, cuidarla y perfeccionarla, todo esto que hablábamos. Y este proyecto es todo lo contrario. La eutanasia es incompatible con ese mandato porque implica la renuncia del Estado a cumplir su función de asistencia y porque convierte un deber de cuidado
en una autorización para eliminar. Pero aparte, algo que manifestaban el diputado Grech y la diputada Salle, es que carece de garantías. Y nos vamos a encargar de demostrar, porque yo creo que no todos los diputados tienen claro la redacción y el objeto o la finalidad o el alcance de este proyecto. Parte del proyecto de la premisa de que la persona tiene que estar bajo un sufrimiento insoportable. ¿Qué es el sufrimiento insoportable? Y me voy a remitir al informe en mayoría, al informe firmado por los diputados que propiciaron el proyecto. Y claramente dice en la página 2 que el sufrimiento insoportable, es el sufrimiento que entiendan insoportables según su percepción personal. Los usuarios, las personas, los pacientes. Es bajo su percepción personal. Y esto porque tenemos distintos umbrales de dolor. Si yo estoy bajo un sufrimiento insoportable, usted no me puede decir que no lo estoy, porque es personal, porque es subjetivo. Y así como no me lo puede decir usted, no se lo puede decir el médico al paciente. Esto destruye el argumento del sufrimiento insoportable, porque es personal y subjetivo. Ningún médico se puede parar delante del paciente a decirle, usted no está sufriendo. Esto que tiene usted no es sufrimiento insoportable, porque es lo que está pasando a la persona. Y lo dice muy claro la exposición del informe en mayoría. Entonces eso elimina el sufrimiento insoportable. ¿Y por qué decimos que no hay garantías? Porque si eliminamos el sufrimiento insoportable, ¿qué es lo que habla el artículo? El artículo 2, toda persona mayor de edad psíquicamente apta, que ahora nos vamos a referir al psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o, tanto que el diputado Gala hablaba del o, que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurable o irreversible padezcan sufrimientos que les resulten insoportables. Nos encargamos de eliminar el sufrimiento insoportable, porque es subjetivo. Nos quedamos con condiciones de salud incurables e irreversibles. Léase enfermedades crónicas. ¿Son curables las enfermedades crónicas? No. ¿Son irreversibles las enfermedades crónicas? Tampoco. Son enfermedades incurables e irreversibles, que los sufrimientos insoportables lo va a manifestar la persona. Por una diabetes puede estar en un sufrimiento insoportable. Nadie le va a poder decir que no, por más que hoy se quiera insistir con que no, porque ya quedó manifestado en el informe de mayoría. El sufrimiento insoportable es totalmente subjetivo. Señor presidente, no hay garantía jurídica, no hay garantías médicas, no hay garantías éticas para proteger al paciente frente a los errores, frente a presiones externas, frente a diagnósticos erróneos o decisiones tomadas en estado de vulnerabilidad extremo. Un procedimiento que termina con la muerte de una persona debe tener un diseño normativo guiado por la máxima cautela y un control preventivo estricto. Nada de esto sucede con este proyecto. Aquí se adopta un esquema laxo, ambiguo y peligrosamente permisivo. Se le otorga al médico el poder de decidir si una persona puede morir. Se le garantiza inmunidad legal para ejercer o hacer ejecutar ese acto letal. Y luego le delega la simple responsabilidad de notificar al Estado, cuando ya es demasiado tarde y obviamente la situación es irreversible. Algunas de las cuestiones más preocupantes del proyecto. Indeterminación del ejecutor del acto eutanásico. ¿Quién va a aplicar la eutanasia? El proyecto establece que la eutanasia la puede realizar el médico o a su orden, lo cual es muy ambiguo. ¿Lo va a hacer la enfermera? ¿Lo va a hacer el enfermero? ¿Lo va a hacer el licenciado? ¿Lo va a hacer un pariente de la persona? Porque lo puede hacer. Pero acotémoslo, ¿quién lo va a hacer? ¿El médico lo va a hacer? Sepan los médicos entonces que lo van a hacer. Pongamos si es el médico que lo va a hacer, porque es a su orden. ¿A su orden de quién? ¿De alguien del equipo de salud? Puede ser cualquiera el que le dé la inyección. Cualquiera. Falta de intervención obligatoria de especialistas, y esto es lo más preocupante, y es lo que propusimos sustituir. El proyecto solo contempla la intervención de un segundo médico si éste discrepa con el primero. De lo contrario, el acto puede llevarse a cabo con el acuerdo de dos médicos, sin importar su formación ni especialidad. El 31 de julio se recibieron 500 médicos. Esos 500 médicos recién recibidos, según esta ley, ya están habilitados a aplicar la eutanasia. Déjeme decirle algo, en la carrera de grado de medicina a los 8 años no hay una materia de salud mental, no hay una sola. Tampoco especialidad porque la hacen después. No va a ser el oncólogo, no va a ser el neurólogo, no va a ser el paliativista, no va a ser ninguno de esos, puede ser un médico general.
no hay justamente la certificación de que la enfermedad haya llegado al grado que dice la ley. No exige ninguna intervención preceptiva de estos especialistas. Tampoco hay ausencia de evaluación psíquica. Señor presidente, mire, a nosotros nos tocó en el ministerio ver casos que se derivaba a un psiquiatra por la muerte de una mascota, por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un empleo. Ahora, para decidir morirse, en ningún momento lo evalúa el psiquiatra. ¿Esto van a votar? ¿Esto vamos a votar? ¿Que ningún psiquiatra certifique si hay una aptitud psíquica? ¿Que no haya presiones sociales? ¿Que no haya presión de ningún tipo? ¿Que la persona verdaderamente esté en sus cabales para decir me quiero morir? Porque está bajo un sufrimiento insoportable, lo dice la ley. ¿Quién puede estar bajo un sufrimiento insoportable y en condiciones de decir o decidir la eutanasia o que se muera? Si a la persona les duele la muela, lo que quiere es que se la saquen también, porque está bajo el sufrimiento. Imagínense una enfermedad de este tipo, bajo sufrimiento insoportable. ¿Es libre la persona? ¿Está apto psíquicamente? Hay cuadros, señor presidente, que son cuadros de salud mental, porque la ley habla de condiciones incurables y irreversibles, que pueden llevar o que no estén de acuerdo a esa aptitud, a esa evaluación psíquica que decimos. La evidencia científica muestra que una gran cantidad de quienes solicitan la eutanasia padecen algunos de estos cuadros: trastornos depresivos mayores, ansiedad generalizada, trastornos adaptativos, duelo patológico o síndrome de agotamiento del cuidador. No hay un psiquiatra que evalúe esta situación. Señor presidente, otro de los temas complejos es el cambio en el rol del médico y objetor de conciencia, objeción de conciencia. El médico eutanásico lo obliga a asumir responsabilidades que exceden su función profesional y que incluso colisionan con los fundamentos éticos de la práctica médica. Lejos de limitarse a una intervención técnica o clínica, el médico en el marco de esta ley pasa a ser simultáneamente, el médico con esa formación pasa a ser escribano, es quien debe constatar la voluntad del paciente, juez, porque evalúa, interpreta y decide si se cumplen las condiciones legales para aplicar la eutanasia, sin ningún control jurisdiccional ni comité interdisciplinario previo. Es investigador, porque debe analizar la historia clínica y determinar si se agotaron las alternativas terapéuticas y paliativas, aun cuando no sea especialista en la patología. Un médico general tiene que convertirse en especialista o en investigador si la persona transitó por el camino en la especialidad. Es garante, porque es quien asume la responsabilidad de todo el proceso y es quien notifica a las autoridades sanitarias la muerte. Todo esto, un médico general. Este conjunto de funciones asignadas a una sola persona sin estructura institucional de apoyo es excesiva. Es un médico solo, no son dos médicos. Es uno solo que define con toda la información arriba de la mesa en la soledad de su consultorio. Y ese le pasa la decisión a otro médico solo, sin la posibilidad de consulta. Solo tiene que decidir y es el principal responsable. Señor presidente, el núcleo del acto médico ha sido siempre curar a veces, aliviar con frecuencia, consolar siempre. El médico es por definición el profesional del cuidado, del acompañamiento, de la preservación de la vida y de la dignidad del paciente, incluso y especialmente cuando ya no hay posibilidades de curación. Transformar ese rol en el de quien administra la muerte y lo hace con legitimidad legal y sin supervisión externa supone una ruptura profunda con el pacto ético que sostiene la medicina como profesión. Lo pervierte. Y si no, revisemos el juramento hipocrático. En contrapartida, el proyecto, si bien reconoce la objeción de conciencia, la formulación del artículo 7 es insuficiente. Hablábamos de las garantías, tampoco hay garantías para el médico objetor de conciencia. El artículo menciona al médico y los demás integrantes del equipo asistencial cuyos servicios se requieran, pero no define quiénes integran ese equipo ni en qué condiciones pueden hacer uso de la objeción. Asimismo, la redacción no establece los procedimientos claros y formales para ejercer la objeción, mecanismos de protección frente a represalias, que sabemos que las hay, porque también sabemos que hay represalias en otros asuntos de objeción de conciencia, discriminación o sanciones laborales por parte de la institución, plazos razonables y confidencialidad en la manifestación de la objeción.
y reconocimiento del derecho a la objeción para estudiantes en formación profesional o residentes. Sin estas garantías, en la práctica, el derecho queda seriamente comprometido y limitado. Señor presidente, acá hay otro tema que el diputado Greci hacía mención, la imposición a modificaciones del Código de Ética. A partir de este momento, estamos perforando el Código de Ética Médica. El Código de Ética Médica tiene la particularidad que fue refrendado por todos los médicos del Uruguay, lo votaron y el Parlamento lo hizo suyo en una ley. Hoy lo estamos perforando. Le queremos decir claramente a los médicos que a partir de hoy todos nosotros tenemos potestad a presentar proyectos y a votar proyectos que perforen el Código de Ética Médica. Que lo que votaron ya no vale, porque hoy se lo estamos pasando por arriba. ¿Para qué hicimos el referéndum de los médicos? ¿Lo hubiéramos votado directo? ¿O para qué la ley o para qué el referéndum? Hoy estamos tomando partido, estamos derogando un artículo del Código de Ética sin la opinión del mismo sentido que se votó ese código. Y se nos dijo, pero si los médicos no lo aprueban, no puede aplicarse la eutanasia. Busquemos mecanismos, busquemos otra forma. Y si los médicos no lo aprueban es porque están en contra de esto. Pero no pueden votar un código de ética que hoy lo perforamos sin esa misma consulta. Sepan que tenemos patente para perforar el código de ética a partir de ahora hasta cuando sea. Sobre el proceso de discusión, y acá me quiero referir un par de minutos. Vino la ministra de la comisión y le hicimos varias preguntas. Y la ministra el 10 de junio, cuando vino, quedó, y está en la versión taquigráfica, su compromiso a mandar las respuestas. Hoy, 12 de agosto, no nos llegó la respuesta. No solo no nos llegó la respuesta, se le falta el respeto al Parlamento en ese sentido. La ministra no contestó lo que se le preguntó. La ministra Lustenberg, que es muy distinta a su faceta parlamentaria, hoy está desconociendo al Parlamento. Los que van a votar esta ley, ¿no les interesa saber o que el Ministerio se exprese sobre el impacto en los programas de cuidados paliativos si se aprueba? ¿O la cobertura actual de los cuidados paliativos? Que eso ya lo fue respondido en 74% por informes que tenemos. ¿O la necesidad de control previo durante el procedimiento de la eutanasia? ¿O el tipo de fiscalización que debería ejercer el MSP? ¿Es la policía sanitaria? La ministra es la máxima autoridad sanitaria del país. No sabemos cómo va a controlar esto, no nos respondió. ¿Qué medidas para proteger a los médicos objetores de conciencia va a tener? ¿Qué ventaja ven una segunda opinión, sea por una comisión o un Ateneo? Se lo preguntamos directamente. ¿En qué etapa de enfermedad debería aplicarse la ley? ¿Cómo valorar la lucidez del paciente si se requiere o no se requiere un psiquiatra? Queríamos saber la opinión del Ministerio de Salud Pública, si se necesita psiquiatra o no se necesita psiquiatra. ¿Cómo se va a proteger si el paciente no estaba lúcido? ¿Qué mecanismos, qué garantía va a tener el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué programas va a haber para evitar que los enfermos se sientan una carga? ¿Qué va a hacer el Ministerio? Todas estas preguntas, la ministra quedó comprometida a mandarlo por escrito. No mandó nada. No solo no mandó nada. Hay informes, que la diputada Saya hacía referencia, informes de nuestra administración, hechos por los técnicos, del programa de discapacidad y rehabilitación, del programa de adulto mayor, del programa de cuidados paliativos, del programa de salud mental. Todos estos informes decían, la mayoría, que había que avanzar en los paliativos antes de la eutanasia. O en algunos casos también eran contrarios a la eutanasia. Preguntamos cuál es la opinión de estos programas. ¿Siguen siendo parte del Ministerio de Salud Pública? Cambiaron los directores, pero queremos saber la opinión de este ministerio. No se nos respondió. ¿Por qué le pusieron un bozal a los técnicos del Ministerio de Salud Pública? ¿Cuál es el motivo por el cual Lustenberg no mandó la respuesta? No dejó hablar a los directores de los programas. A los que van a votar esta ley, ¿no les genera curiosidad saber eso? ¿No les genera ciertas dudas en cuanto a por qué no se deja responder a los técnicos del Ministerio de Salud Pública? Porque déjenme referirme a una posición de la ministra. La ministra, cuando era legisladora, decía que no podemos abordar la ley de eutanasia sin discutir la situación de niños, adolescentes y personas con afectación de salud mental. Decía que planteó discutir la eutanasia en niños. Esta es la posición de la ministra de Salud Pública. Se lo preguntamos. La ley contempla a los mayores de edad, pero las condiciones, como bien lo leí, condiciones de salud incurable o irreversible, entran las enfermedades de salud mental.
O sea que la afectación con salud mental que tanto pregonaba la ministra van a estar contempladas, por más que se nos diga que no, porque la ley lo dice. Se nos puede decir en los dichos, se nos puede decir en la comisión, se puede manifestar hoy acá, pero la ley es clara, la ley es clara. La ley es ambigua, es amplia. ¿Quieren regular la eutanasia? Acótenlo. Pero no dejen esto. A los que le van a dar los votos, exijan acotarlo. El diputado Galo hablaba de ciertas enfermedades y lo traía como ejemplo. Pongámoslo. O que el Ministerio lo reglamente. Si el Fondo Nacional de Recursos para dar medicamentos oncológicos lo tiene regulado. Si los cuidados paliativos para los que tienen acceso también están en una lista. ¿Por qué no podemos regularlo? Que lo hagan por decreto, pero que el Ministerio de Salud Pública sea claro en esto. No podemos dejar liberado a los médicos para que vean cuál entra y cuál no entra. Es muy ambiguo, es muy amplio. Se está cumpliendo lo que decía la ministra, los enfermos de salud mental. Ahora, la visión de los niños y adolescentes vamos a ver si no se avanza también. Por esto de la pendiente resbaladiza y hasta qué punto llegan con la ley de eutanasia. Señor presidente, también en la comisión, como hablaba o como decía el diputado Greci, planteamos reparos o planteamos la comisión de garantías. Comisión de garantías. Le vamos a decir que en una comisión de garantías. ¿Y sabe cuál fue la respuesta o cuál fue el tratamiento? Se nos dijo, ustedes no van a votar la ley. Entonces no vamos a tener en cuenta ningún artículo o ningún sustituto o ninguna medida o ningún complemento. Si ustedes quieren que nosotros lo tengamos en cuenta, voten la ley. Porque si no votan la ley, nos dejan o pensamos que ustedes están en contra y como están en contra, todo lo que están promoviendo va a ir en el sentido de en contra de la eutanasia. Va a ir en el sentido de atrasar o va a ir en el sentido de demorar o va a ir en el sentido de ponerle piedras a los pacientes. Completamente falso, extorsivo. Porque se nos dijo eso. Si quieren que tengamos en cuenta los sustitutivos del Partido Nacional, de Identidad Soberana y del resto de los partidos, tienen que votarla. Ese fue el tratamiento de la comisión. Por eso el apuro. Los que van a dar los votos, ¿no se preguntan por qué el apuro y por qué no se puede mejorar esto? Exijan que se mejore, que se perfeccione, que se acote. Es amplio. Señor presidente, ¿esto va a estar abierto? Lamento ser agorero, a que haya juicios, porque en ningún momento se le avisa a la familia. Puede haber distintas visiones, la libertad de la persona, está bien, no se le avisa. Ahora imaginémonos un hijo, una hija, una esposa, que la llamen por teléfono, que la pidan que venga a retirar el cadáver, el cuerpo de su marido, de su familiar. Ese dolor, esa bronca, ¿dónde la va a canalizar? Al médico, a la institución. Obvio que va a haber juicios, porque la aptitud psíquica ningún psiquiatra la va a estar certificando. Entonces, el familiar probablemente o quizás puede no estar apto psíquicamente, como no va a haber certificación, eso va a dar apertura al reclamo legal. Y eso va a estar. Y que sepan los médicos que son los principales responsables de esto. Porque no hay un Ateneo. Hoy la medicina moderna se discute en Ateneo. Un tratamiento de Fondo Nacional de Recursos en Ateneo, una operación de rodilla, de cadera, una operación cualquiera, el médico dice, yo creo que se tiene que operar, pero no estoy seguro, lo voy a consultar en un Ateneo. Hoy la medicina se discute en Ateneo. Ahora, para el acto más importante que es la muerte, no ponemos el Ateneo. Es un médico solo y después otro médico solo. ¿Cuándo habilitan el Ateneo y el psiquiatra? Si uno de los dos no está de acuerdo. O sea que reconocen la figura del psiquiatra. Reconocen que tiene que haber un psiquiatra, pero al final del camino, si uno dice que no, ahí sí el psiquiatra. Está lleno de incoherencias este proyecto, lleno de incoherencias. Y no me meto con la eutanasia, sí, eutanasia no, que cada uno tiene su visión. Señor presidente, se hablaron de encuestas. Nosotros tenemos las nuestras también. Lo que llama la atención es que esas encuestas no diera el 100%. Porque si yo pregunto, ¿a usted está de acuerdo con que una persona muera sin dolor? ¿Usted está de acuerdo que una persona no sufra? ¿Usted está de acuerdo con la muerte digna? Tiene que dar el 100%. ¿Cómo le da el 70%? Hay algo que no está bien. Esas encuestas están mal. Tienen que dar el 100%. Nosotros hicimos encuestas en el Ministerio de Salud Pública a los médicos. El 51% de los médicos declarados de la encuesta no tiene herramientas para comunicar malas noticias. El 44% no se siente capacitado para atender pacientes en el final de la vida.
El 96% prefiere discutir con otros profesionales la toma de decisiones. Acá no se le está dando la posibilidad que discutan con otro profesional. Acá se le dice, sos tú el que tenés que resolver, solo. Y después pasa otro médico, solo. También tenemos encuestas. Señor presidente, hay un tema que no se trató y es muy importante. Pregúntense por qué no discutimos cuánto cuesta esto. Toda prestación que se incorpora tiene un costo. Toda. Todo lo que se incorpora al Sistema Nacional Integrado de Salud tiene un costo. ¿Por qué en los 7 años jamás se discutió el costo de las consultas, el costo de la visita a domicilio, el costo? No se discutió, y lamento también ser agorero en esto, porque hay estudios del BID, por ejemplo, que el 10% de los usuarios mayores de 65 presentan 3 o 4 enfermedades crónicas no transmisibles. Las mismas enfermedades crónicas que yo les hablaba que pueden estar contempladas. El 80% del gasto en medicamentos es en esta población. El 60% del gasto en salud es en esta población. Quizás por eso no se discutió. Señor presidente, para finalizar, una reflexión, y es ¿qué sociedad queremos? Acá no está en discusión un simple texto legal, una nueva intervención médica o una opción individual. Estamos decidiendo qué tipo de sociedad queremos ser. Y esa pregunta no es retórica, es profundamente concreta. ¿Queremos ser una sociedad que le ofrece la muerte como respuesta al sufrimiento? ¿O queremos ser una sociedad que elige acompañar, cuidar y sostener incluso la mayor fragilidad? Porque no me hablen de libertad. No me hablen de libertad cuando la única opción que le damos al enfermo es la eutanasia. Cuando no le damos los cuidados paliativos, cuando no le damos el alivio, cuando no le damos el acompañamiento. Obvio que la persona va en ese contexto a elegir la eutanasia, porque es lo único que le damos, la única salida, la muerte. Entonces, en este caso, no se está eligiendo, porque no hay opción. Entonces no me hablan que elegir es dignidad. Dignidad es dar opción y dignidad también es acompañar. Señor presidente, detrás de cada pedido de eutanasia no hay simplemente una voluntad libre. Muchas veces hay soledad, hay abandono, hay una enfermedad maltratada, una depresión no diagnosticada. Legalizar la eutanasia bajo esta realidad no es ampliar derechos, es resignarnos ante estas situaciones, es admitir que hay vidas que ya no merecen ser acompañadas, es decirle al que más necesita del Estado, de la familia, del equipo de la salud, lo que te queda es morir. ¿Esta es la sociedad que queremos construir? Nosotros creemos que la dignidad humana no desaparece con la enfermedad ni con la vejez, que el valor de una vida no se mide por su autonomía, ni por su productividad, ni por su ausencia de dolor. Creemos que toda vida humana tiene dignidad, incluso cuando es frágil. Por eso, presidente, esto no es un no porque no. Es un sí a una sociedad del cuidado. Es un sí a los cuidados paliativos que dieron efecto, por ejemplo, en Fernando Sureda. Es un sí a la salud mental como prioridad nacional. Es un sí a las políticas públicas que acompañen, que escuchen, que no huyan del dolor, sino que lo enfrenten con ciencia, con mucha humanidad y con mucha cercanía y presencia. Tenemos la ley de cuidados paliativos. Tenemos profesionales dispuestos, tenemos recursos que pueden ser mejor distribuidos. Lo que necesitamos es seguir avanzando. Señor presidente, tenemos que ser muy cuidadosos con los mensajes. No podemos dar el mensaje que morir es más fácil que ser acompañado. Ese mensaje sería devastador, porque cuando el Estado autoriza la muerte, en lugar de garantizar la vida digna, no la muerte digna, los más vulnerables, los pobres, los solos, los que no tienen voz, son los primeros en creer que sobran, y ninguna sociedad justa puede permitir eso. Señor presidente, no queremos una sociedad que se acostumbre a eliminar el sufrimiento eliminando al que sufre. Queremos una sociedad que se anime a estar, a sostener, a acompañar. Una sociedad que no le diga al enfermo, no tengo más nada para darte, te autorizo a morir. Sino que le diga, tu vida nos importa y vamos a estar contigo hasta el final. Por eso, con respeto, pero con profunda convicción, rechazamos este proyecto de ley. No porque neguemos el dolor, sino porque creemos que la respuesta justa nunca es la muerte, sino el cuidado. Y porque creemos que toda vida, hasta el último aliento, merece ser vivida, cuidada y acompañada. Muchas gracias, señor presidente.